Mega Noticias con Paco Ramírez. Hackeos y más hackeos. Hoy Ticketmaster, ayer TikTok, Apple, Microsoft, videojuegos, bancos, el INE, la Defensa Nacional, estas últimas infraestructuras críticas mexicanas, por mencionar algunas, y no acabaríamos. ¿Qué tan vulnerables estamos en el ciberespacio? ¿Dónde la ciberseguridad? ¿Cuántos los peligros del llamado phishing? ¿Sabe lo que es? Bueno, ahí le da. Son esos mensajes engañosos que hemos recibido todos, verdaderamente todos, en algún momento a través del correo electrónico o los mensajes de texto. Somos, sí, el eslabón más débil en la cadena de defensa, entregando nosotros mismos nuestra información más sensible, y muchas de ellas sin siquiera saberlo ni notarlo. Se había, por ejemplo, que dejar activo permanentemente nuestro Bluetooth, el del celular, es dejar una puerta abierta a nuestra privacidad. Es mucho aún lo que tenemos que aprender. Los riesgos son enormes, y más aún si no los atendemos. Vámonos con las cifras y los datos duros. Abel Martínez. Así es, el INAI anunció que investigará a Ticketmaster, la popular empresa de boletos y conciertos, por una presunta filtración de datos personales. No es un tema menor. Se trata del hackeo masivo a Ticketmaster que se denunció a finales de mayo pasado a nivel internacional y del cual no se tienen datos certeros. Solo se reveló que una actividad no autorizada en una base de datos gestionada por un proveedor externo resultó en esta filtración masiva de datos. Filtración en la que se expuso a gente que es cliente frecuente y adquiere muchos lugares para todo tipo de eventos. Hablamos de al menos 560 millones de personas de varios países, entre los que destacan México, Estados Unidos y Canadá. Por esta filtración, obviamente, muchas personas se inconformaron y ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, anunció un proceso de investigación que, más allá de encontrar a los culpables, tiene el objetivo de que se tomen las acciones necesarias para proteger la privacidad de los usuarios y prevenir futuros incidentes de este tipo. Y a reserva de conocer los resultados de esta investigación, el INAI destaca que las empresas que manejan datos personales están legalmente obligadas a cumplir con principios y deberes de protección, asegurando medidas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción y acceso no autorizado. Ciberseguridad en la que tendrá que trabajar Ticketmaster, y otras empresas que manejen datos personales tendrán que invertir. También hay que dejar en claro que la ley de ciberseguridad todavía está pendiente en nuestro país, prácticamente desde 2012. Así es, sin duda. Y bueno, establecemos comunicación con Mario Di Constanzo, consultor financiero y extitular de la Conducef. Mario, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Buenas noches. Ticketmaster, le robaron, los datos de sus usuarios, nombres, teléfonos, correos, números de tarjetas, y caray, solamente les manda un anuncio diciéndoles pongan atención. ¿Basta con eso? No, evidentemente que no, Paco. Muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Yo creo que este problema, digamos, tiene tres grandes aristas o tres grandes vertientes, ¿no? La primera, pues, a lo que hay que proteger inmediatamente es a los usuarios, a quienes perdieron su información a través de Ticketmaster. Yo les haría tres recomendaciones básicas y muy rápidas. La primera es que modifiquen, cambien todas sus claves de sus tarjetas de crédito, o por lo menos con las tarjetas que sean las operaciones de Ticketmaster, mover los NIPs
si es posible apagar las tarjetas, traerlas apagadas, como ya algunas aplicaciones de algunos bancos lo permiten. 2, pedir, hablar al buró de crédito y bloquear su buró de crédito por lo menos 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los delincuentes tienen mis datos, probablemente intenten sacar créditos o falsificar mi identidad para sacar un crédito de auto, comprar un auto. Si nosotros bloqueamos el buró, pues ya no se les va a dar la información y evidentemente no se puede hacer la operación. Esa sería la segunda, y estar muy atentos, porque ahorita sí es muy factible que algún delincuente nos llame y nos diga, oiga, pues es tal persona con un tal número de tarjeta. Imagínate que te dicen eso y te dicen, oiga, pues fíjese que usted fue de los afectados en Ticketmaster, entonces estamos hablando del banco para bloquear sus cuentas, por favor denos los números claves, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que los usuarios deben de tener muy atentos, convertirse en los sujetos activos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos llaman con un engaño de estos o con una táctica de estas, colguemos y nosotros marquemos a nuestro banco, al número telefónico que usualmente marcamos, y busquemos si hay alguna irregularidad en ese momento. Mucho ojo, porque bueno, pues sí nos pueden dar datos personales, datos sensibles, puesto que los usaron para algo. Es en el caso de los usuarios, que tengan mucho cuidado. En el caso de Ticketmaster, pues yo creo que en primer lugar deben de ser sujetos a una multa muy fuerte, muy fuerte. Me parece que esto de investigar, ¿qué van a investigar? Si fue un tercero, si los hackearon, independientemente de lo que haya sido, pues Ticketmaster tenía la obligación de resguardar los datos de los usuarios. Entonces, aquí ha habido una vulneración. Que Ticketmaster diga que fue a un tercero, que fue un hacker, que estaba en la nube, etcétera. El que tenía que custodiar la información era Ticketmaster. No es la primera vez que les pasa, y solamente hasta que se pongan sanciones ejemplares van a entender estas empresas. ¿Por qué? Porque además, junto con Parejo, ya comentaban que no se ha aprobado la ley de ciberseguridad, y esto quiere decir que pues no hay normas mínimas, ¿no? Desde que yo era presidente de CONDUCEF, yo insistía mucho en la necesidad de que hubiera una NOM para todas las empresas que hacen comercio electrónico. Y te voy a dar un ejemplo, Pablo. No es lo mismo que yo tenga resguardada la información de los usuarios en el ciberespacio o en algún lugar, digamos, de la memoria, de la computadora, de lo que sea, y que la tenga guardada perfectamente ordenada. Figúrate que eres un hacker y entras a un cuarto, entras al cuarto donde tienen la información de los usuarios, y lo que te vas a encontrar es un cuarto con la información perfectamente ordenada. Nada más la tomas, ¿no? En cambio, si entras a un cuarto con la información defragmentada, ¿qué quiere decir esto? Que el hacker inclusive entre y vea puros números, pues no le van a servir para gran cosa. Entonces, no solamente es resguardar la información, sino cómo la tienen guardada. Y para eso no hay realmente normas oficiales, o no hay un mínimo que estas empresas deban de cumplir. Entonces, yo creo que ya es momento de que le pongan una sanción ejemplar a Ticketmaster para que sirva de ejemplo, porque además ya es la segunda vez en poco tiempo, tú recordarás con el tema de los boletos. Exacto. Y por el otro lado, pues ya es momento en que se le dé celeridad a la ley de ciberseguridad, pero no solamente a eso. A este país le urge una Comisión Nacional de Ciberseguridad o de Seguridad Cibernética, pues para establecer este tipo de normas y estar regulando el tema en la materia. No es solamente Profeco, no es solamente el INAI. ¿Qué van a investigar a unos hackers que a lo mejor desde Rusia, ¿no? O a lo mejor desde la India, se volaron la información? Oye, Mario, pero a ver, totalmente de acuerdo contigo, vamos muy atrasados en muchas cosas en el aspecto del ciberespacio, muchas normas ahí siguen flotando en el ambiente, pero sin llegar a su lugar exacto. La otra sí, que bueno que multen, en este caso a Ticketmaster, y que sea un ejemplo. Pero finalmente el eslabón más débil, el que sufre las consecuencias, es
el cliente, ¿sí? Y ahí no hay nada, no sabemos de la autoridad si va a actuar, no sabemos cómo van a actuar los bancos sobre los cargos que se hagan en esas tarjetas, y estas recomendaciones que haces es para quienes sí o no sepan con certeza si están en ese hackeo. Sí, a ver, definitivamente, y aquí tienes mucha razón. Primero es la recomendación a los usuarios para que se cuiden. Y luego, yo, como debería de proceder y como debería de hacerse, si queremos hacer las cosas bien, es que Ticketmaster, dependiendo de la información que le hayan robado, que ya saben que le robaron, se dirija con los bancos para proteger al usuario. ¿Qué debería de hacer la Profeco y la Conducef? Pues primero tener una lista de los nombres de las personas que pudieron ser afectadas, y que en base a esos nombres, si en los próximos meses estas personas sufren de algún cargo irregular, sufren de algún robo de identidad, pues que los bancos consideren esta situación y se tomen las medidas pertinentes, porque muchas personas pueden caer en este momento, y yo te aseguro que el banco se va a lavar las manos y que ni la Conducef ni la Profeco van a meter las manos en su caso. Yo creo que precisamente en este momento, si Ticketmaster tiene la relacionista, que le está enviando correos a las personas, pues también le puede decir a la persona: a ver, tú eres usuario de X banco y yo voy a mandarle una carta al banco para decir que cuidado, que tú fuiste hackeado, para que estén vigilando tus operaciones, y no, si te pasa algo, pues se lave las manos el banco. Y eso lo debería de supervisar tanto la Profeco como la Conducef, es decir, tienen materia y deberían de estar muy activos en esto. Me extraña mucho que pues estén apuntando a una investigación, pero ellos no tienen nada que investigar, ellos tienen que proteger a los usuarios y a los consumidores, y en su caso pues que investigue el INAI, o que investigue la Policía Cibernética, o que investigue la autoridad, pero ahorita pues hay instancias para proteger al usuario, hay instancias para cuidar los datos personales. Creo que el INAI ya debe estar estableciendo sanciones, pero como te digo, aquí hay las dos entidades que son defensoras de los usuarios, pues debería de ser tanto la Conducef como la Profeco. Los bancos deberían de estar avisados y el usuario debería de estar pues más atento que de costumbre, porque ahorita son fácilmente sujetos de este tipo de fraudes. Pues ahí está la alerta, y por supuesto, como siempre, agradecido, Mario, que nos des esos detalles en los que hay que estar muy puntuales. Te agradezco como siempre, Mario de Constanzo. Al contrario, Francisco, muy buenas noches y un saludo a ti a todos. Gracias.